Bienvenidas y bienvenidos a Objetivo Universidad, el espacio de TVU donde analizamos los temas de impacto de la sociedad desde la mirada de nuestros profesionales. Y hoy vamos a tratar un tema de mucha relevancia, de mucho impacto, que es la problemática habitacional, el derecho a la vivienda que todos tenemos y que a veces se transforma en una utopía. Hay planes donde los gobiernos apuestan fuertemente, como el Plan Procrear 1, el Plan Procrear 2, y donde se reactiva todo el sector productivo. Pero ¿qué sucede con estos planes? ¿Qué sucede con la gente que aspira a tener un techo propio? ¿Qué sucede con la planificación urbana de nuestras ciudades? Las ciudades que van creciendo cada vez más y que si la planificación justamente de la urbanización no es de una manera adecuada, impacta fuertemente en nuestras vidas. Nuestra universidad da respuesta a esta problemática, da ofertas de viviendas, de un nuevo sistema de construcción, un sistema de construcción que se realiza en distintas partes del mundo, en países de primer nivel y que genera un nuevo modo de vivir, un nuevo modo de tener nuestra casa propia. Pero para hablar de la problemática habitacional, del derecho a la vivienda digna y propia, hoy nos visitan María Soledad del Cueto, que es arquitecta y urbanista, secretaria del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 1 de La Plata, y también es integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y también está con nosotros Cristian Weber, doctor en Ciencias Agrarias, prosecretario de Vinculación Tecnológica de nuestra universidad. Así que gracias por estar acá, por compartir este espacio. Y bueno, vamos a hablar directamente sobre este tema que es la problemática habitacional. Es una problemática que el Estado tiene una deuda con la sociedad desde hace muchísimas décadas, pero que hay indicios donde se presentan diferentes programas para que la gente pueda acceder en este camino que es la vivienda y es el techo propio. Soledad, arrancamos con vos una breve reflexión de cómo ves la situación habitacional en nuestro país o en nuestra región. Bien. Sí, bueno, como bien vos decís, es una demanda que es una demanda histórica que tenemos como sociedad, como país, pero que en las últimas décadas se ha ido acrecentando, sobre todo a partir de la década de los 90, en donde hubo un cambio de paradigma respecto a las intervenciones de las planificaciones en las ciudades. Y concretamente a mí me gustaría hablar de La Plata como ejemplo, pero que es un reflejo de lo que ocurre en el resto de la mayoría de las ciudades latinoamericanas y concretamente en las grandes ciudades y metrópolis de nuestro país. Sí. Producto de la explosión demográfica en búsqueda de trabajo, las ciudades van creciendo y las poblaciones se van asentando en los lugares donde tienen cercanía con el trabajo y la producción. Exacto. Nuestra ciudad tiene la particularidad de que fue una de las pocas ciudades planificadas y que con el correr del tiempo, el no haber estado delante de la problemática y haber pensado esa situación, haberse adelantado y no haber tenido estrategias de crecimiento de la ciudad, acordes a la planificación y a la producción de la región, hizo que creciera desmesuradamente y desordenadamente. Entonces, aquella ciudad que todo el mundo, al menos cuando yo era chica, planteaba, decía el orgullo platense de la ciudad planificada, sí, la ciudad de Julio Verne, ¿no? De la ciudad higienista, de los paradigmas higienistas de la época. Hoy solo nos ha quedado el trazado. Hoy la ciudad de La Plata tiene 211 asentamientos. 211 asentamientos tiene nuestra ciudad, claro, en la región. Exactamente. En la región son 260, contando Berisso y Ensenada. El 81% están en el conurbano de la región del Gran La Plata.
Esto, además, es una de las ciudades que, si uno analiza y compara con otras ciudades del conurbano, es una de las ciudades que mayor cantidad de asentamientos tiene. Producto de un sinfín de cosas que no nos alcanzaría el programa hoy para analizar, pero es un problema grave que ocasiona problemas de accesibilidad, de agua potable, de no cloacas, de déficit de cloaca. Sí, es toda una cadena, el acceso a la luz también, al gas, servicios a los servicios esenciales, al tema de los residuos sólidos, y eso genera impacto en la contaminación ambiental, en las napas, problemas de salud, de problemas de zoonosis, ¿no? Bueno, es un tema a atender y urgente que si bien desde las distintas dimensiones, tanto del Estado como desde las universidades, se viene abordando la problemática, todavía estamos lejos de darle una solución integral al problema, ¿no? Estamos lejos, pero bueno, vamos avanzando, estamos en camino y nosotros estamos dentro de una institución que da respuestas, que intenta dar respuestas y que está mancomunadamente con nuestra sociedad. Cristian, ¿cómo lo ves desde la parte más institucional, desde nuestra universidad? Bien, bueno, la universidad siempre ha estado atenta a todas las problemáticas que tienen que ver en general el país por la incidencia nacional, federal que tiene la propia universidad, pero particularmente con lo que sucede en la región que bien relataba aquí la compañera, ¿no? Que, a ver, ella también mencionaba algo que es importante. Cuando uno habla de déficit habitacional no solo habla de las faltas, no habla de aspectos solo cuantitativos, sino de aspectos cualitativos. Y uno lo que observa en general, que alrededor del 90% de ese déficit habitacional está planteado por cuestiones cualitativas, es decir, acceso a los servicios y demás. La universidad viene trabajando fuertemente con ellos, con los diferentes actores sociales que componen la problemática. El Consejo Social particularmente ha venido trabajando con ello. Hemos planteado algunas soluciones habitacionales de emergencia para situaciones particulares, porque también hay que analizar dentro de todo esto aquellas situaciones, por ejemplo, el Cinturón Hortícola de La Plata, que tiene una particularidad, y es el acceso a la tierra. Y ese acceso a la tierra, el régimen de tenencia de la tierra, no permite construcciones de tipo permanente, entonces hay que buscar alternativas habitacionales. Justamente, van rotando por lo que exige el trabajo de los productores, siendo además un cinturón más importante de la región y me animaría a decir del país también. Sí, del país, y uno ve el crecimiento del cinturón hortícola en los últimos años. Yo hace poquito, hacía bastante por la pandemia que no iba por la ruta 36 y hace 15 días tuve que recorrer y es un mar de plástico, es impresionante lo que ha crecido. Y ese crecimiento se da a expensas también de migraciones, de gente que vive en situaciones que son realmente paupérrimas. Sí, indignas. Indignas, absolutamente indignas. Y que bueno, dentro de la universidad se han buscado soluciones habitacionales para paliar esa situación. Bien, dentro de estas soluciones habitacionales, un lugar muy importante de nuestra universidad es el Centro Tecnológico de la Madera y que plantea también distintos proyectos de casa donde uno de ellos, ahora vamos a hablar un poquito sobre el Plan Procrear 2, pero ¿qué es apta al Plan Procrear? Pero más allá de eso, quería preguntarte los prejuicios que hay, ¿no es cierto? Cuando uno habla de una casa de madera, generalmente hay una casilla de madera, eso va a dar el Estado, ¿no? Pero podemos hablar un poco sobre las diferencias que hay, los distintos tipos también que hay. Bien, ese es un aspecto central, digamos. Una de las cuestiones que nos planteamos desde el Centro Tecnológico de la Madera es justamente desmitificar el hecho de asociar una vivienda de madera a una vivienda de segunda calidad, que es lo que vos mencionabas, digamos, esto de asociarla a una casilla, a una situación habitacional de segunda calidad. El mundo en general, cuando uno observa, construye en otros materiales, sobre todo en madera, hay lugares donde no hay disponibilidad de suelo para fabricar ladrillos, no hay piedra caliza para hacer cemento ni cal y a su vez las condiciones ambientales son bastante más rigurosas que las nuestras y hay hasta hoteles hechos en madera. Nuestro modelo replica un modelo de construcción canadiense. En Canadá más de la mitad del año están bajo la nieve estas construcciones. Tiene todas las medidas probadas, digamos, en cuanto a lo ingenieril, a lo estructural, y la durabilidad es según mantenimiento, digamos, tiene prácticamente la misma durabilidad que una vivienda tradicional. Con lo cual, nosotros nos planteamos poder, como te decía, desmitificar ese hecho de la vivienda de segunda,
y ser promotores de las viviendas de madera. Nosotros no nos planteamos como centro tecnológico de una universidad pública ser competidores en el mercado, sino ser motores del desarrollo e invitar, capacitando a otros actores a que ellos mismos puedan desarrollar la actividad desde el conocimiento y desde la transferencia desde la universidad. Seguro. Y todo este circuito, ¿cómo se hace íntegramente en la universidad? Sí. ¿Cierto? Y todo esto también tiene que ver con lo cultural. Sos arquitecta, Sole, y la casa tradicional es la casa de ladrillo. Bueno, esto también, ¿no?, implica por ahí un cambio de perspectiva. Sí, muy interesante lo que planteaba, digo, porque justamente tiene que ver con lo cultural. Digo, en general, los sectores populares cuando quieren, digamos, o todos cuando queremos estar mejor, lo que miramos es cómo viven los que están mejor y los que tienen mayor cantidad de recursos. Entonces, y esos son símbolos, ¿no?, de una discusión. Yo recuerdo, y está escrito por muchos colegas, cómo fue la discusión de los chalecitos de la época de Perón en el 45. Estaba la discusión de por qué se planteaba el chalecito tradicional con teja, y se le cuestionaba en ese momento a la Fundación Eva Perón de por qué se hacían esas viviendas cuando se podían hacer de otra manera más baratas. Y justamente yo lo decía porque los sectores humildes tenían y debían vivir mejor, al igual, con las mismas condiciones que aquellos sectores que accedían a determinados recursos. Y en esto pasa lo mismo, la gente lo que quiere en general es vivir bien y toma como modelo las formas de vivir de los que tiene el sector dominante y que tiene los recursos adecuados y las situaciones, las condiciones de vivienda satisfechas, ¿no? Entonces, yo creo que más que culturalmente con los sectores populares, me parece que hay que instalarlo culturalmente en los sectores medios y medios altos, como que es una vivienda de calidad, porque toda la sociedad, inclusive Chile, construye en madera y tiene viviendas espectaculares. Sí, y que tienen otras condiciones también. Porque cuento esto cortito. Yo tuve la oportunidad de estar a cargo de la Dirección de Emergencia Habitacional en Desarrollo Social en la provincia, y esta fue una discusión. Porque cuando uno da una respuesta de una emergencia hay como distintas variables y dimensiones a responder, y que tiene que ver con una respuesta progresiva en principio, porque la emergencia, bueno, la puedes resolver de un día para el otro en su totalidad. Entonces, una vivienda como las que está pensando, y muy bien la universidad, a nuestro modo de entender, es que contempla esa progresividad, porque es un inicio de un proceso, una vivienda que inicia un proceso para convertirse en una vivienda más grande después, por las dimensiones, lo digo, pero que además interpela la cuestión cultural y una materialidad y espacialidad que está dentro, internalizada en los sectores populares. Seguro, y todo eso también tiene que ver con decisiones políticas, decisiones que se han ido tomando, diferentes planes. Hemos vivido, bueno, el Procrear 1, después vino los créditos UBA, ahora el plan Procrear 2, pero bueno, vamos a ir a un pequeño corte, y cuando volvamos vamos a seguir hablando sobre estos temas, sobre esta diferenciación de los créditos UBA, el temor que quedó en la gente y por qué ahora sí tiene que apostar a las viviendas que por lo menos en nuestra región ofrece nuestra universidad. Ya volvemos. Segundo bloque de Objetivo Universidad, y seguimos hablando sobre la problemática habitacional, el derecho al acceso a una vivienda propia y digna. Y esto tiene que ver también, decíamos, con decisiones políticas, con distintos planes que han ido ofreciendo distintos gobiernos. Y bueno, Soledad, una reflexión sobre las grandes diferencias que se pueden notar ahora, ya con un tiempo, de los que fueron los créditos UBA, ¿no es cierto? Que muchísima gente quedó con mucha deuda. Sí, digamos, la verdad que fue una decisión política no solo desacertada, sino prácticamente despiadada hacia los sectores que quisieron acceder, que pretendieron acceder a una vivienda digna, sobre todo con sectores asalariados que son un sector con el que podría acceder, como lo fue a través del Procrear anterior, el primogénito, y el que se está llevando adelante ahora, porque pueden a través de su salario reciclar y replicar otros créditos para otras personas. Pero la verdad que
financiamiento a través de los créditos UBA durante la gestión anterior podría considerarse no solamente una estafa, sino que no pensó en el circuito beneficioso ni virtuoso de la producción de hábitat, claro, ni de una política de Estado en donde protegiera a aquellos sectores más vulnerables, sobre todo con la demanda que hay. Hoy estas familias están no solo con una deuda, sino con la imposibilidad de acceder a una vivienda definitiva. A diferencia del Procrear, que lo que plantea es a partir de un porcentaje de lo que es el salario determinado, sí, establece la cuota. En cambio acá estaba, en el crédito UBA estaba planteada la cuota a partir de la fluctuación de la inflación. Exacto. Cosa de que no siempre los salarios están acorde con la inflación a lo largo de la historia argentina. Entonces, realmente está pensado desde un aspecto financiero y no de un aspecto de cubrir un derecho y una demanda y que ha tenido social. un impacto sumamente negativo para aquellas personas que soñaban con un proyecto tan importante como es la vivienda. Como es la vivienda, donde Exacto, uno vive, sueña, descansa, digamos, donde transita su vida, ¿no? Seguro. ¿Cristian? Sí, bueno, en igual sentido, digamos. Claramente significó una estafa que ha dejado a muchos conocidos en situaciones casi desesperantes. Hoy hay gente que debe más del doble de lo que debía originariamente. En contraposición a lo que sucede con los créditos Procrear, ¿no? Que están pensados y tienen un ajuste en función del coeficiente de variación salarial y que, digamos, claramente buscan ser no una cuestión económica per se y de negocios, sí, sino está pensado para la sociedad, para el acceso a esto que es tan importante, ¿no? Y que pasa a ser casi el proyecto de vida de muchos al principio, ¿no? Sí. Tener una vivienda propia y digna. Ni les cuento para el sector más joven que inician los primeros años de trabajo y que esa vivienda propia la ve muy lejos. Es muy preocupante. Y si nos enfocamos en el plan Procrear 2, habíamos dicho que una de las viviendas que se produce en el Centro de la Madera está apta para este Procrear. Contanos un poquito cuáles serían los destinatarios, cómo, si algún ciudadano está viendo el programa, quiere acceder, cómo se contacta con el Centro de la Madera, cómo es todo el circuito. Bien, bueno, en realidad el programa Procrear 2 va a tener una sublínea que es construcción alternativa, en la cual incorpora la vivienda de madera. Un dato interesante es que ese subprograma medio que se creó también cuando nos visita el ministro Ferraresi a la estación experimental para poder ver el Centro Tecnológico de la Madera. Ahí surgió un intercambio de ideas en el cual cómo incorporar a la construcción tradicional, que era lo que estaba basado el Procrear, claro, otro tipo de construcciones, porque no solo está la construcción en madera, lo que se conoce como wood frame, sino está el steel frame, hay otro tipo de construcciones. Entonces la idea era poder ampliar un poco este programa. Fue recepcionado muy bien por el Ministerio, hemos trabajado en conjunto en ese camino. Se va a abrir en lo operativo se va a abrir un registro para quienes actúen como oferentes de viviendas en construcción alternativa, puedan ofertar dentro de un marco que plantea el propio Ministerio. Cuando ese registro esté habilitado, estaremos ahí los que el Ministerio seleccione por una serie de cuestiones que no vienen al caso. Y las personas van a poder elegir los diferentes modelos porque van a tener ahí mapas, render, zonas de influencia de cada uno de los productores, de los oferentes y demás, con los contactos para poder acceder. Y tienen hoy contemplan viviendas de hasta 60 metros cuadrados y 4.300.000 pesos de tope, ajustable por un coeficiente que ahora no recuerdo cuál es, pero que el Ministerio, que tiene que ver también con la variación, ¿no?, del poder adquisitivo. Seguro. Así que uno de los modelos que desarrollamos en el Centro Tecnológico de la Madera, que cuenta con certificado de aptitud técnica, y son viviendas hipotecables, o sea, cuenta con todo lo que necesita, va a estar ofrecido dentro de ese programa. Bien, cuando hablamos de viviendas realizadas con madera, también pensamos en otra problemática que es la ambiental y que significa, ¿de dónde sacan la madera para hacer estas viviendas? Bueno, eso es una gran preocupación porque está asociado, todo lo que tiene que ver con madera se asocia rápidamente a la deforestación. Bueno, pero este no es el caso. O sea, trabajamos con madera
que son producto de plantaciones forestales que inclusive nuestros propios egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales son quienes manejan la mayoría de las plantaciones forestales del país. Provienen de maderas que hoy, las que están certificadas, porque también hay que hacer todo un tema de ensayo de materiales y demás, las que están certificadas según la norma son maderas de eucaliptus que provienen de básicamente Entre Ríos y Corrientes, pero estamos nosotros mismos también ahora intentando incorporar otras maderas con iguales características tecnológicas que se producen en la provincia de Buenos Aires, también para desarrollar la industria forestal en Buenos Aires, y provienen de bosque implantado. Quiere decir que todo el carbono que la planta incorpora para su propio crecimiento en su propia estructura queda retenido en la estructura de la casa por 200 años, que es lo que se estipula que con mantenimiento puede durar. Claro, o sea, eso también, que tiene una durabilidad como una vivienda tradicional e incluso tiene otras aptitudes. Tiene otras, pero mira, la aislación térmica que se produce por estas viviendas son muros de entre 15 y 20 centímetros que tienen iguales propiedades o mejores que muros de más de 30 en la construcción tradicional. Esta eficiencia energética que tienen por la aislación térmica hacen que cueste menos tanto calefaccionarla como mantenerla fresca. O sea, todo hace un beneficio ambiental, ¿no? Que tan en agenda está hoy por hoy, ¿no? Seguro. Soledad, esto que hablamos hoy de las políticas de urbanización, ¿no es cierto? Y hablamos de muchos asentamientos en nuestra región. ¿Qué falta particularmente? O sea, falta un montón, ya lo sé. Pero digo, estamos avanzando, por lo menos desde acá de la universidad se están proponiendo diferentes proyectos alternativos muy viables, ¿no? Pero sí, la universidad tiene a través de no solamente sus cátedras tradicionales, pero en la Facultad de Arquitectura varias áreas de investigación que están aportando muchísimo al respecto. Inclusive la semana pasada se terminó de presentar el observatorio de la Facultad de Arquitectura, en donde se expusieron una gran cantidad de investigaciones en torno a esto, a pensar cuál es la problemática, tomando La Plata como estudio, ¿no? Como la región como estudio. Las diferentes dimensiones y problemáticas que se dan, e inclusive no solamente reflexiones y problematizando cada una de las dimensiones, sino también haciendo algunas propuestas. Que bueno, el territorio es muy complejo, tiene diferentes abordajes. Sí. Uno es el suelo, ¿no? El suelo, digo, cuando nosotros desde las políticas de Estado se plantean intervenciones en el territorio a través de políticas de vivienda, ¿no? Proyectos de vivienda, muchas veces se encarece el suelo y muchas veces hay déficit de suelo, de oferta de suelo para poder construir. Claro. Eso, si desde el Estado no se regula, encarece el suelo, encarece la vivienda y hace que sea más difícil, la población sea más difícil para acceder, sobre todo para los sectores más populares. Sí, hoy hablamos de los productores. Los productores tienen un gran problema para el acceso a las tierras, que implica también el Hay una gran, ¿no? En esto de las dimensiones y las tensiones que se dan en los territorios, nosotros siempre decimos que un 50% de intervención en el terreno, en términos generales, no es monolítico, no es lineal, pero aproximadamente la intervención en el territorio es un 50% es quien interviene, es el Estado, un 25% es el mercado y otro 25% es la sociedad. Que ya, vuelvo a repetir, no es monolítica cada uno de esos paquetes, por decirlo de alguna manera, interactúan, se cruzan, hay alianzas. Y en esas intervenciones aparecen las cuestiones productivas, aparecen las cuestiones de normativa, aparecen las cuestiones que tienen que ver con la obra pública, que tienen que ver con la infraestructura. Todo eso ejerce presión y en este momento una de las cosas que de mayor preocupación y que inclusive se manifestó en el observatorio es la presión que se ejerce sobre el sector productivo, que empieza a ejercer presión sobre el valor de la tierra y a correr el cordón fruto-hortícola. Claro. Y el otro tema es la presión de los sectores inmobiliarios que quieren generar desarrollos en el centro, sectores de mayor accesibilidad vial o de mayor accesibilidad con los centros de la capital, por ejemplo. Entonces corren los sectores medios, los sectores populares a los bordes para acceder a obtener esas tierras para generar una inversión en el mercado inmobiliario. La gente en el medio. Claro, todo eso
y más juegan en la planificación. Seguro. Nosotros de la universidad creo que la universidad está haciendo ha iniciado un trabajo muy interesante y a través de este observatorio ha empezado a poner al servicio de la sociedad, del Estado, todo el trabajo que viene desarrollando desde hace bastante, y creo que es un buen camino para incidir en esas decisiones. Seguro, a hacer la voz de la gente que a veces no siempre se escucha. Cristian, para ir cerrando ya el programa, contanos la potencialidad que tiene el Centro de la Madera, cuáles son los objetivos que tienen por delante. Bien. Bueno, el Centro Tecnológico de la Madera tiene la potencialidad de poder trabajar con todo el ciclo de la madera, digamos, desde que se recibe un tronco hasta que ese rollizo, para hablar como se debe, el corte, el acondicionamiento, la selección de la madera, el secado, toda la parte de carpintería, porque cuando hablamos de hábitat no solo hablamos de vivienda, como hablamos al principio, también hablamos de todo lo que hace al vivir dentro de una vivienda. El centro también tiene una carpintería que hoy incorpora también gente que se ha formado en la Escuela de Oficios de la propia universidad, en la carpintería. Así que se hace todo el mobiliario, también mobiliario para la propia universidad. ¿Hicieron el mobiliario del hotel? Hicimos alguna parte del mobiliario del hotel, lo hizo más la Escuela de Oficios del mobiliario del hotel, pero sí hemos hecho, por ejemplo, en plena pandemia donamos al municipio de La Plata 30 camas para hospitales modulares, y venimos trabajando en todo eso. Y en lo que específicamente tiene que ver con la vivienda, el centro, para que te des una idea, funcionando a pleno, esto es con las 30 personas que pueden trabajar dentro del centro, tiene la capacidad para producir las piezas parte, todo lo que tiene que ver con lo estructural de una vivienda de 60 metros cuadrados por día. Con lo cual después, bueno, el montaje de una vivienda es otro beneficio que no mencionamos hoy. Sí, que es mucho más rápido que la vivienda tradicional. En un mes vos tenés una vivienda llave en mano. Exacto. Bueno, muchas gracias, No, Cristian. por favor. Gracias, Soledad. Muchísimas gracias por invitarme. Y gracias a ustedes por estar detrás de la pantalla de TV Universidad. Nos reencontramos la próxima aquí en Objetivo Universidad, tocando los temas de impacto de nuestra sociedad desde la mirada de nuestros profesionales.